Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos nuevamente. Acá estamos hoy para continuar con todo lo que ya estuvimos desarrollando hasta ahora, todo lo que hemos abierto a través del encuentro anterior y que, bueno, que han surgido dudas, consultas que ya comenzamos a mirar juntos. Y hoy vamos a avanzar, este concepto de avanzar hoy sí, lo vamos a ver un poco más agilizado porque por lo menos la intención es tocar temas mucho más intensos, profundos y sensibilizantes tal vez, o por lo menos detonantes, para que justamente esta espiral tome potencia, ¿sí? Así que bueno, íbamos despacito en el encuentro anterior, hoy vamos a poner un poco más de energía en ello. Vamos a comenzar, si quieren sumarse, eh, directamente vamos a comenzar con un punto, con un tema fundamental, que es el observarnos, que lo estábamos recién comenzando a charlar un poco con Carolina, esto de observarnos como canal, pero antes de observarnos como canal, vamos a hacer como un paso cero previo, que es observarnos como un tubito. Cuando me observo como un tubo, como digamos, como un puente, les invito en primer lugar que nos observemos como si fuéramos simplemente un haz de luz, ¿sí? Más allá de que seamos un canal, más allá de que seamos un tubo de luz, visualicen una imagen como si fuera de un algo vertical, ¿sí? Y mantengan esa imagen un segundito mientras vamos avanzando. Hagamos de cuenta que nosotros somos ese tubito X. Todavía ni siquiera le vamos a poner luz. Y observamos a la altura de lo que sería la mente, hagamos cuenta, somos ese palo, como si fuera un palo de escoba, a la altura de la mente comienzan a emerger pensamientos. A la altura de esa mente, cuando emergen pensamientos, vamos a visualizarlos como si fueran cabellos, ¿sí? Como si fueran hilos que comienzan a salir de ese tubo. Bien, justamente esos pensamientos que vamos abriendo y que se van expandiendo y van tomando sus alas, muchas veces son pensamientos que comienzan a ser rumiantes para muchos de nosotros. Porque vamos y venimos, porque dudamos, porque no sé si está bien, si está mal, si debo hacerlo o no debo hacerlo, lo repaso una y otra vez. Vayan observando cómo esos hilos comienzan a enredarse, a dar vueltas alrededor de ese palito que estamos observando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento muchas veces no es simplemente un pensamiento, sino que es digamos, como si fuera un espacio, vamos a decirlo muy entre comillas, manoseado, como toqueteado en exceso en el ida y vuelta, en donde esos hilos comienzan a enredarse y se van anidando. Y vamos a tomar este concepto, tomemos esa palabra por un segundito, como anotándola en una columnita adicional, como ayuda a memoria, porque vamos a volver allí. Esos hilos empiezan a enredar un poquito, se va armando un nido cual pajarito, y empieza a tener consistencia y, obviamente, peso. Más se enrieda, más pesa. Va pesando y va bajando por ese tubo, va bajando y va yendo a tierra. ¿Ok? ¿Qué significa esto del peso? Cuanto más tejo, y por eso ponemos imágenes simbólicas para que se entienda el concepto. Cuanto más tejo, más pesa. Cuanto más pesa, más va bajando, y es lo que simbólicamente identificamos como identificación con la tierra. Muchas veces mencionamos, por ejemplo, a mí me pasa esto, tengo un problema, tengo este tema dando vueltas por mi cabeza. El tengo representa ese peso que hace que ancle simbólicamente en mi formato terreno. Y luego la tierra muy amorosamente, Pachamama divina, bendecida seas, lo toma, porque si le damos justamente esta energía, obviamente toma lo que
es entregado. Ocurre que muchas veces, a medida que vamos pensando y sosteniendo nuestros pensamientos que se han enredado, comenzamos a sentir peso y peso y peso. El peso también identifica con emociones, ya como lo mencionábamos al inicio, con Diana, en relación, por ejemplo, a los miedos. ¿Qué tipo de vibración son las que nos pesan? Los miedos, las dudas, todo lo que tenga que ver con aquello que necesito seguir tejiendo, porque justamente, por más que diga verbalmente que me inquietan o que no quisiera que estén, me van definiendo una identificación y me voy identificando a través de ellos. Ahora, lo que va a tierra, como habíamos mencionado simbólicamente a través de la madre tierra que recibe, lo que va a tierra obviamente tiene que ver con tierra, es decir, plano tercera dimensión, y obviamente si estoy distraído o distraída, lo voy a tomar como un espacio de identificación, porque es lo que me conecta con la tierra, con lo que luego digo que me pasa tal y cual cosa. Ahora, vamos a quitar 2 segunditos esa imagen de enriedo, de anidamiento. Vamos a volver a limpiar ese palito que estábamos observando, ¿sí? Y vamos a hacer de cuenta que nuevamente volvemos a este lugar justamente en donde radican esos pensamientos. Y esos pequeños hilos que comienzan justamente a salir de allí son pensamientos livianos, de agradecimiento, pensamientos luminosos, pensamientos de amor, que justamente comienzan a elevar. ¿Por qué? Por frecuencia vibratoria. Esos hilitos, digamos, que van saliendo y que no se enredan porque no los toqueteo, entre comillas, porque no es que estoy agradeciendo y dudando de mi agradecimiento, o sea, si agradezco es porque solté. Si bendigo, si digo soy feliz, no me replanteo si soy feliz. Cuando amo y digo que amo, cuando agradezco y digo que agradezco, cuando vibro en agradecimiento, esos hilos van hacia arriba, no se enredan. Y es la simbología justamente de lo que son esos pensamientos o esas emanaciones, vamos a llamarlo creaciones, ya que estamos en un espacio cuántico, creaciones de luz que van hacia arriba. ¿Por qué? Por frecuencia vibratoria, porque justamente no pesan. ¿Por qué no pesan? ¿Porque decimos que no pesan? No, porque el peso, el concepto peso, tiene que ver con aquello que identifica con lo que justamente tiene una densidad. ¿Sí? Y como no son pensamientos de densidad, se elevan. La imagen simbólica, por ejemplo, y esto es conocimiento antiquísimo, ¿sí? Ya de la época de nuestros pueblos originarios, el elemento que justamente identifica y utilizaban en representación de esto es y son y eran las plumas. Por eso se utiliza mucho este concepto de la pluma como un elemento chamánico. Por eso justamente en pueblos originarios, como podremos ver en muchas de estos grupos étnicos, utilizaban, sobre todo los grandes maestros, esos adornos con plumas hacia arriba. ¡Qué casualidad!, ¿no es cierto? Digamos, estas hermosas vestimentas, las plumas hacia arriba, y a su vez los iban ubicando, y muchas veces actualmente también, obviamente se procede de esta manera, en espacios en donde está buscada la liberación de la emoción, del pensamiento, etc. Por ejemplo, por eso hago este símbolo, ¿sí?, en relación al corazón, en sus colgantes y en sus adornos. Básicamente es para evocar la liviandad, es decir, el no tejido de aquello que nace del corazón y está invitado justamente a desplegar, ¿sí?, por los pensamientos creativos y demás. Utilizamos esta alegoría para que
prontito podamos justamente alinear y observar qué es lo que ocurre con las frecuencias vibratorias que generan aquella identificación con nuestra energía creadora. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, seguimos avanzando entonces. Vamos a ver, ¿qué ocurre si yo comienzo a observar, y volvemos al punto de conectar con eso que veíamos como un palito, ¿sí? Para empezar a ver el ejemplo, y empiezo a observar justamente que a través de esta liviandad puedo ir ensanchando ese concepto de tubo, ¿sí? De palo, de eje, y comienzo justamente como a engrosar esta frecuencia. ¿Por qué? Porque toda, digamos, mi energía o mi intención, por lo pronto, comienza a tornarse más aérea, más liviana, más sutil, y al sutilizar se expande la frecuencia de luz. Entonces, para ir acercándonos hacia este concepto de tubo de luz, conexión, canal, etc., lo importante en primer lugar, como si fuera paso cero, como suelo mencionar, observarme como eje, y de ahí en más observar cómo justamente soy de vibración mientras comienzo a conectar con esta, en primer lugar, y esto es fundamental en todo proceso de, digamos, de ampliación de capacidad de canalización, empiezo a conectar con mi plano mental, ¿sí? Por eso comenzamos desde allí. Cuando nosotros comenzamos a concientizar esta intención de elevar frecuencias de luz, vamos a empezar a llamarlo intención de elevar, después vamos a ahondar, ¿sí? Para seguir avanzando en esto de la canalización. Por lo pronto es elevar frecuencia de luz. Abro, ensancho, expando mi frecuencia de luz y comienzo a transitar mi, digamos, mi tubo. Luego vamos a ver un poco más adelante por qué insisto con el concepto de tubo, porque hoy lo vamos a aplicar mucho a lo que es la red lumínica planetaria. ¿Sí? Y esto después lo vamos a poder aplicar. Cuando ensancho esta frecuencia y elevo y empiezo a transitar, cuando empezamos a elevar, que es un poco lo que comentaba Carolina al inicio, llegamos a un punto en donde, vamos a decirlo con humor, nos encontramos con un peaje, plano mental. Hagamos de cuenta que está como si estuviéramos en un peaje, en una autopista, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando, estación de peaje, barrera, ¿sí? Plano mental. La pregunta sería, ¿tenemos la barrera baja? ¿Qué es lo que necesitamos activar para levantar esa barrera? Esto es primordial, por eso todo lo que fuimos trabajando en el encuentro anterior. ¿Qué simboliza este concepto? Dicho, obviamente con un poquito de humor, este concepto del peaje mental. ¿Sí? Cuando llegamos a este punto, vamos a chequear, a ver si estamos justamente listos, en condiciones o con intención de atravesar esa supuesta barrera, que obviamente no nos la pone nadie, porque el plano mental no le pertenece a otro más que a nosotros mismos. Y como habíamos dicho en el encuentro anterior, ese plano mental tiene a su vez una multidimensión, dentro de las cuales una de ellas es la que correspondería a nuestra actividad, llamémosla cerebral, para que se entienda el concepto. ¿Sí? Porque habitualmente en lo cotidiano llamamos mente a la actividad cerebral, más que a lo que realmente implica la mente en su totalidad, ¿sí? Para nosotros como seres de luz. Entonces, llegamos a la barrera.
¿qué nos va a estimular este peaje? ¿Qué cosas aparecen allí? A ver, vamos, si quieren vayan escribiendo, esto sí me interesa que empiecen a participar. Vayan escribiendo en el chat lo que creen que pueda aparecer como situaciones de evaluación, ¿sí? A esa altura, porque queremos seguir ese viaje y en el peaje nos van a hacer ciertas preguntas. A ver, ¿qué opinan? A ver. Dudas, dice Flavia. Muy bien, muy bien. A ver si alguien más quiere comentar algo. Limitaciones de pensamientos. Ok. Bien. Muy bien. Muy bien. A ver, alguien más que quiera plantear. Dolores, dice Gabriela. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si vamos a empezar un par de cositas, vamos a empezar a contestar algunas de estas opciones. Miedo a lo astral, dice Diana. Energías externas, dice Paz. Ok. Dificultad para aceptar. Gracias, Anaí. Bueno, gracias. Bárbaro, que estén participando, me encanta. Muy bien. Veamos. Empecemos a ver un par de detalles aquí de lo que van mencionando. Traumas, dice Carolina. Ok. Bien. Estamos en el peaje, ¿ok? Peaje mental. Aparecen las dudas, dice Flavia. Cuando aparece la duda, obviamente lo que está apareciendo es un concepto, vamos a llamarlo a nivel simbólico, de dualidad. Porque la duda es como si dijéramos, a ver, A o B, ¿sí? O sea, cuando hay una duda, por lo pronto hay un 2, ¿sí? A o B, está bien o está mal, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, etcétera. Cuando hay una duda, es decir, cuando se activa esa dualidad, es como una especie de natural consecuencia debido a que estoy asumiendo que estoy conectando con otra cosa. Es como si fuera por eso la imagen de barrera, porque la barrera, más allá de existir allí en ese lugar X, me está diciendo o dando a entender que hay un antes y un después. Si estás de este lado, estás antes, si la atravesaste, estás después. La imagen de barrera me está avisando que hay una división. ¿Sí? Entonces, que aparezca la duda es consecuencia de que lo que estoy viendo es la barrera. No sé si se entiende el concepto. Si yo lo que veo es a ver, acá hay algo que separa, es natural que se active la duda. Porque a nivel neurobiológico la duda no existe de por sí, sino que lo que existe es la dualidad. ¿Sí? Entonces el ser lo identifica como dualidad. Bien, Ariana nos dice limitaciones de pensamientos. Bueno, en todo caso tal vez tenga que ver con pensamientos limitantes, porque el pensamiento no necesariamente va a estar limitando, ¿sí? Tal vez pueda tener que ver con esto. Ariana, después cualquier cosa lo miramos, o si querés hacer alguna otra acotación lo observamos después. Dolores que aparezcan a nivel de plano mental, no va a aparecer el dolor, lo que puede aparecer es un recuerdo o un miedo al dolor, no va a estar apareciendo a nivel de mente. El miedo a lo astral, dice Diana, bueno, invito a traducir esto del miedo a lo astral como un miedo a otras dimensiones, vamos a llamar otras dimensiones porque el plano astral es una de las dimensiones. Entonces, el miedo a que existan otras dimensiones es lo que justamente, es como si dijéramos, el miedo a que existan más habitaciones en mi casa. Por eso me quedo en una sola habitación. Cuando yo transito, justamente es porque yo ya sé que hay más habitaciones. Entonces, cuando estoy eligiendo transitar, es como si fuera que estoy saliendo de vacaciones con mi auto. Salgo de vacaciones porque sé que hay otras ciudades allá afuera y una de ellas es hacia donde voy, porque voy a pasar mis vacaciones allí. ¿Sí?
Energías externas, vuelve a tener que ver con lo mismo, ¿sí? Es esto de asumir que en el afuera o en el adentro todo es energía, al igual que yo. Entonces, las energías externas no son para temer si yo soy energía. ¿Mm? Es energía dentro, energía afuera. Dificultad para aceptar. Ok, aquí aclara. Muy bien, dificultad para aceptar. Acá esto no se entiende mucho, Anaí, por si yo estoy circulando, con lo que me encuentro es con una elección de movimiento. Si yo circulo, yo estoy subiendo, si yo estoy yendo por esa autopista, es porque me quiero mover, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, yo voy tirando como tips, después cada uno de estos temas hay que abrirlos por separado, ¿sí? No es el ámbito, ¿sí? Pero lo que quiero es que cada una mueva lo propio un poquito. Bueno, Carolina, traumas, ¿sí? Cuando estoy conectando, yo estoy subiendo y estoy empezando a subir, cuando llego a esa, digamos, a esa barrera, si yo encuentro un trauma, lo que estoy encontrando es como con el concepto del dolor. Estoy encontrando no el trauma, sino un recuerdo de. Entonces simplemente con que, y ahora vamos a ver cómo levantamos esa barrera, levanto la barrera y continúo. Sí, ahora vamos a ver cómo hacemos para levantar esa barrera. Ok, bueno, muy bien. Ahora, dado que ya hemos estado moviendo y cada una pudo ir sacando un poquito algo de lo que iba encontrando en esa barrera, lo que vamos a observar es plano mental, aparente barrera. Existe una barrera por lo cual es como si, nuevamente, como si estuviera en la autopista. Voy a querer pagar mi peaje para que me levante la barrera porque quiero seguir. Yo me puedo quedar charlando, en vez de pagarle a la del peaje, me puedo quedar charlando ahí, ¿por qué estás acá? ¿Qué haces acá? ¿Por qué viniste a trabajar a este lugar? ¿Cuánto hace que estás trabajando acá? No creo que sea lo que hagamos en un peaje, ¿verdad? Cuando conecto con mi plano mental y lo que quiero justamente seguir mi viaje de vacaciones, yo simplemente, simbólicamente, pago ese peaje. Ahora vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Obviamente a nivel vibracional. Lo que es importante acá que cada una pueda chequear o cada uno pueda chequear es cómo me quedo, si me quedo charlando con la que está allí en esa estación de peaje, es decir, quedo charlando con mi mente, o si justamente solicito que se levanten las barreras. ¿Qué es lo que simboliza este pequeño y sutil detalle? El observar justamente hacia dónde me dirijo. Por eso es que una instancia de conexión o canalización me invita como primer paso fundamental, y acá está el gran kit de la cuestión a nivel de proceso de evolución, observar cómo yo a mí me trasciendo. La simbología evolutiva que tiene digamos, el aclarar el canal de luz no tiene que ver con cuán alto llego, sino cómo voy transitándome y cómo voy sumando en luz y amando cada uno de los aspectos que voy encontrando. Desde ese lugar justamente ese concepto de barrera a nivel simbólico se levanta. Porque yo le digo, sí, es como cuando vamos en la ruta. ¿Llegó el peaje? Sí, cómo no, aquí tienes. La barrera se levanta. Sí, cómo no. ¿Qué significa decirle sí, cómo no a mis pensamientos? Y esto es muy clave en un momento, en una instancia, por ejemplo, de meditación, aunque no esté con una intención de canalizar, recibir, escuchar, pedir, etc. Cuando justamente activamos un momento de meditación, lo que estamos brindándole a esa secuencia de pensamientos, ya sea uno o muchos, es un sí, como no. Gracias. Te veo, te honro, gracias. No me molesta que haya una barrera. Le digo, ¿cómo no? Gracias. Y ese gracias simboliza como ese momento, otra vez a nivel muy gráfico, en donde intercambio como si fuera, ahí estoy pagando mi peaje. Porque la veo, te veo.
como se utiliza muy hermosamente en la película Avatar. Esto no sé si en algún momento lo mencioné, es uno de los ejemplos que siempre traigo, ¿sí? A cualquiera de los encuentros. Esto de el famoso saludo, ¿sí? Que vemos que se activaba justamente en la película. Te veo. El saludo, la forma en que se saludaba no era un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Es un te veo. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego a mi plano mental y puedo honrar esos pensamientos que aparezcan y les digo, te veo, gracias. Y suelto, porque el gracias es soltar, ¿sí? Simplemente continúo mi viaje. Ya sea que encuentre dolor, trauma, lo que sea, gracias. Y continúo. Cuando yo observo que el trauma, volvemos al ejemplo anterior que habíamos activado, cuando yo observo que aquel dolor o trauma o miedo, lo que fuere, es en consistencia, es porque ese nido, pum, 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 recordemos como decíamos al inicio, ¡fuc!, tomó forma, cayó, peso, porque porque siento que es, y ahí está, y me molesta, y me hace ruido, y quiero que salga porque quiero seguir subiendo. El tema no es que se vaya, que se corra, sino justamente comenzar a elevar, porque lo que es anidado, y que justamente tiene su peso, se aliviana a través justamente de esta activación de esta energía sutil que estamos mencionando. ¿Mm? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pulgarcito para arriba. Bueno, muy bien. Hola Ivana, ¿cómo estás? Bueno, a ver, las que no prenden las cámaras, ¿será posible? Pero, ¿acaso están con los ruleros? ¿Qué pasa? Bueno, chicas, vamos. Hoy somos todas mujeres por ahora, vamos a ver si se suma algún varón. Bueno, continuamos. Eh, Vamos a observar un tema que es fundamental acá y que comienza a ser cada vez más importante y más trascendente a medida que vamos subiendo, ¿sí? Vamos subiendo, subimos por nuestro tubo de luz, que habíamos dicho, bueno, al principio lo habíamos como palito de escoba, vamos ensanchando, vamos ampliando, seguimos nuestro camino y vamos atravesando esos peajes y esas barreras, ¿ok? Y vamos expandiendo. ¿Qué es lo que comenzamos a observar cuando expandimos? Y esto lo observamos en muchas figuras sagradas, en iconografía sagrada, esta cuestión de ese haz de luz que se empieza a expandir, ¿sí? Como que esto, a ver, como que se empieza a agrandar. Es como la forma justamente de cuando se expande el campo áurico, se expande la frecuencia lumínica, y esto comienza a ser cada vez más ancho, ¿sí? Este concepto tiene que ver con lo que hoy también quiero invitarlas a observar y trabajar juntos, que tiene que ver con esto del tramado de luz. ¿Qué significa el concepto de tubo de luz? Por eso decíamos antes que después lo íbamos a replicar con respecto a lo que es el tramado de luz en tierra. Y el observarme en conexión con el todo. Nosotros mentalmente o culturalmente, como lo queramos llamar, estamos acostumbrados a observar esto de el conectar con lo alto y esto de ir, subir, subir a las altas frecuencias de luz, luego traer a tierra. Es como que tenemos un movimiento o un concepto como muy lineal, ¿sí? Muy verticalista, ¿ok? Entonces, cuando subimos, por eso muchas veces nos tensamos con esto de el dolor, la mente, o los miedos, porque lo hacemos tan en vertical que justamente se sigue activando los mecanismos de control, ¿sí? ¿Cómo subo? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué hago si me encuentro con algo? Y siempre muy desde el yo.
Y cuando lo seguimos, si seguimos mirándolo tan desde el yo, desde cómo lo necesito hacer yo, para activarlo de una forma cada vez, digamos, más depurada, para poder encontrar yo cierta información, para luego yo bajarla y aplicarla a mi vida, seguimos trabajando con una, obviamente, conciencia de luz, pero en donde sigo asumiendo que tengo que ver qué más necesito trascender para poder liberar y elevar mi frecuencia de luz. Y a nivel muy inconsciente seguimos acentuando la soledad. Seguimos acentuando este concepto de sola, como sea, sola o solo, ¿sí? Más allá de que el proceso evolutivo lo estamos vivenciando desde el ser, el proceso evolutivo nos encuentra a todos y comulgamos todos en esa misma instancia. Podríamos decir mismo con los que estamos aquí presentes, imaginémonos como si fuera cada uno está atendiendo su propio proceso evolutivo, cada uno está repasando sus propias inquietudes y observando cómo avanzar en el ámbito personal. Y si una y otra y otra y otra y otro y otro y miles de otros y cientos y millones de otros estamos en la misma, ¿por qué será? ¿Será que en lugar de ser millones de seres en proceso de evolución, somos un uno en proceso evolutivo? ¿Será que en lugar de estar observando cada uno de nuestros tubitos de luz, en vez de mirar millones de tubitos, a ver qué hacemos cada uno destapando el propio tubito, recordamos que somos una unidad? Imagínense qué sería, qué ocurriría si cada uno de estos millones de tubitos se concientiza como uno solo. Creo que la luz, obviamente, estallaría, o el estado de conciencia estallaría de tal manera que justamente no existiría ni barrera, ni peaje, ni qué hago con los miedos que me están ocurriendo. Todo lo individual se esfuma automáticamente. El tema es que ante la posibilidad de que todo se esfume automáticamente, aunque parezca extraño, muchas veces genera una potenciación del temor. Porque el miedo está basado en el miedo, justamente, o el temor, la inquietud, a que algo se desvanezca. Muchas veces asumimos que hay ciertos miedos que deberíamos estar trabajando, pero en realidad es el miedo el que me sigue dando la creencia de que hay algo específico que me contiene y me define. Cuando trascendemos el todo, ese todo justamente pierde toda forma. Y muchas veces ante la no forma aparece ese miedo muy visceral, por lo cual justamente nuevamente volvemos a tratar de ordenar, ubicar y volver justamente a ese lugar de forma y definición. Por eso es importante que recordemos que este proceso que nos une a todos como humanidad suma en relación a que es un proceso en el que el todo se encuentra. Y cuando hablamos del todo, no son únicamente los seres humanos. Es la Tierra, son todas las especies, es el todo justamente que está automáticamente, a conciencia o no, en proceso de evolución. Dicho más simple, todos y el todo está evolucionando. Lo que estamos haciendo nosotros hoy, por ejemplo, a través de este encuentro, es concientizar lo que ya es. Y esto desarma la creencia de que debo hacer algo para que sea. ¿Qué es lo que necesito hacer para qué? La pregunta que podemos hacernos es,
¿qué es lo que podría dejar de creer para que sea yo quien soy? Volvamos al concepto de barrera. ¿Qué es lo que necesitaría dejar de creer que para que yo sea quien soy? Como si fuera una pregunta inversa, para que cada uno observe cuál es esa zona, digamos, de resguardo, es como si fuera el escondite, ¿no? A través del cual asumo que todavía hay una identificación, ya sea con el dolor, con el trauma, con el miedo, lo que fuere. ¿Mm? ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, ¿alguna pregunta? Qué viva, Ivana. Hola Andrea, te veo, sí, pero yo no te veo. Bueno, recién llego a casa, venía escuchando en el viaje, ya aprendo. Muy bien, Ivana, muy bien. Te mando un beso muy grande, Ivana. Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Ok. Ah, Ivana, hola, hola. Bueno, Andrés, vamos, Paz. Vamos a mostrar las caritas. Bueno, seguimos entonces, vamos a seguir. Nueva pregunta para que todos activemos y respondamos. ¿Qué es una red, chicos y chicas, hombres, mujeres? Bendito tú eres, Andrés, por ahora sos el único varón de todos los que se han anotado. ¿Qué es una red? A ver. A ver, a ver. Chan, chan. Bueno, cri, 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 cri. Hola Andrés, muy bien. Ok, bueno, está bien, no, contesto yo pregunto y yo contesto. ¿Qué era una red? Vamos a empezar, vamos a jugar un poco. ¿Qué era una red? Época de Piscis, era de Piscis. ¿Qué era una red? Justamente, la red se usaba para cazar, para atrapar, para pescar. ¿Sí? El concepto de red era, venga, caza, ¿sí? Apropiarse. Las trampas que se hacían con redes, ¿sí? Las trampas para cazar animales. El concepto de red, en forma primitiva, de hecho para eso ha sido creada en su momento, ha tenido que ver con esto de la caza, es decir, tomar, apropiarse de. Y habrán notado, no sé si se lo habían planteado, si no, los invito hoy a que lo hagamos juntos, que el concepto de red actualmente, bellísimamente, bendecidamente, ha mutado justamente a una simbología complementaria. ¿Cuál es el complemento? La expansión, la unidad, el ser red, trabajar en red, activar la red de luz, ¿sí? El concepto red ha tomado una trascendencia justamente que sigue, por eso lo tomamos con este concepto, este sustantivo que aparentemente no estaría identificando un proceso evolutivo a nivel humano, es simplemente una palabrita, pero para que se pueda tomar justamente conciencia y claridad de que el proceso evolutivo nos atraviesa, nos guste o no nos guste. Hasta lo observamos también en los mismos conceptos. El concepto red, hoy por hoy, red planetaria, red de oración, hagamos una red de, digamos, de contención, etc. La red es una suma de amor, una suma de luz. Y para hacer red, justamente necesitamos, en lugar de anidarnos, como decíamos antes, vamos a enredar, entre comillas, formando esa red que si la visualizamos, la vamos a observar con tramos, vamos a decirlo a nivel simbólico, verticales y horizontales. Y para que tenga una mayor consistencia, vamos a agregarle también
no por gusto, es como están diseñadas, digamos, en lo concreto, también unos trazos y unas, digamos, unas formas oblicuas o en diagonal. Tenemos entonces 3 dimensiones, 3 formas en cómo se van a ir tendiendo esos hilos para llevar esta imagen a red. Vertical, horizontal y en diagonal. Insistimos en esto porque a partir de ahora vamos a ver qué ocurre con este concepto de tubo, tubo de luz, ser de luz, conexión, si empezamos a observar cómo sería la cosa si ese tubo de luz que yo estoy visualizando en mí, lo observo horizontal, que es un poco lo que trabajamos en el encuentro anterior, cómo interconecto, no solo con el otro, sino con lo que me ocurre, ¿sí? Cómo transito en luz en mi plano horizontal, y a su vez vamos a observar, y esto va a parecer como una imagen poco tradicional porque no es muy mencionada, en forma oblicua, ¿sí? Ponemos esto de lo oblicuo como un punto muy interesante y muy importante a nivel de conciencia, de despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque desde lo oblicuo se produce una inserción de luz muy intensa que muchas veces justamente lleva a una iluminación aún mayor en determinados momentos del día, de la vida y del proceso. Ahora vamos a entender a qué nos estamos refiriendo. Vamos a observar esa red con esas 3 dimensiones. No sé si les suena 3D, 3 dimensiones, les debe sonar, ¿no?, conocido el término y el concepto. Otro término y concepto que les puede resonar es esto del 3, el triángulo, ¿sí? No es casual, ahora lo vamos a observar. Y vamos a observar también qué significa esto de la luz atravesando en diagonal y qué implicancia tiene esto para nosotros. Vamos a avanzar por allí. Antes de seguir avanzando, acá muy bien, acá Ivana participa con su comentario. Una red, un conjunto. Muy bien, exacto, exacto. De eso se trata, de eso se trata. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darnos ahora unos minutitos poquísimos para descansar unos segunditos. Voy a desconectar cámara y audio un segundo. Cada uno va a buscar si quiere tomar algo, lo que fuere. Y me tomo estos 2 segunditos para cambiar la cámara de lugar porque vamos a trabajar en pizarra, ¿sí? Así que nos vemos en 2 minutitos nomás y seguimos con estos conceptos. Bueno, vamos volviendo. No les di tiempo ni para nada, perdón. No hay tecito, no sé si se alcanzó para algo. Bueno, muy bien. Cualquier cosa voy arrancando, que vayan llegando de a poquito. Muy bien. Ok, entonces, estamos acá, vamos a trabajar con una pizarra porque hay cosas para anotar y que quisiera ver si se puede ver más claramente. Estábamos comenzando a trabajar con el concepto de red, el concepto de estas 3 dimensiones, simplemente como, digamos, no por el concepto de 3D, sino para observar cómo el todo está en el todo, ¿sí? Entonces este concepto de lo vertical, lo horizontal, lo transversal, lo diagonal, es lo que hace que justamente observemos que una red está formada a nivel vibracional, esto lo vemos también en geometría sagrada, a través de trazos que van generando triángulos en cada uno de esos
aspecto. No sé si se llega a ver bien. Sí. Bueno, no esperen mucha prolijidad de mis dibujos, no soy muy prolija para dibujar, pero es para que se entienda el concepto. Lo importante justamente, por eso hablábamos de lo horizontal, lo vertical y la diagonal, es lo que va generando que esto, plasmado en distintas esferas, me conduce a un dibujo en red. Podríamos decir, a ver, una pregunta muy habitual. ¿Esta red requiere que tenga todos sus triángulos exactamente parejitos, cual si fuera un diseño de geometría sagrada? Sí y no. ¿Qué significa esto? El concepto de armonía que muchas veces asociamos a que algo sea, digamos, equidistante, equivalente, etc., no requiere necesariamente que aparezca, digamos, con este formato, porque muchas veces los diseños obedecen a la unión de lo que llamamos energéticamente vórtices de energía. Vórtices, ¿sí? No es un error, no es que sea vértice, es vórtice de energía. Y ante la presencia de distintos vórtices de energía, se generan justamente estos pasillos de conexión. Y si yo tengo determinados vórtices en lugares que a simple vista no tienen la misma, digamos, la misma distancia en comunicación, igualmente esto genera un fluido armónico en conexión, ¿sí? Comento esto porque muchas veces las mallas responden a un formato que podemos ver muy armónico visualmente, y hay veces en que no requiere de esta prolijidad, digamos, para que sea justamente una representación armónica de movimiento. Esto luego, para quien quiere y esté interesado en el tema, si quiere en algún momento lo puede ver por su lado, si no lo podemos ver juntos, también tiene que ver con el diseño de conexión entre las distintas ciudades etéricas, templos sagrados, lugares físicos en tierra y en planos superiores, que representan la presencia de lugares y centros de sanación y los pasillos que unen unos con otros, ¿sí? Esos pasillos, me parece que ya me estoy yendo de tema, pero no importa, esos pasillos, esos caminos de luz que unen unos con otros son también físicamente, o sea, en lo concreto, pasillos textuales reales, ¿sí? No es una forma de decir, que se encuentran bajo tierra, ¿sí? Entonces, estas formas, estos diseños, son en base a vórtices de energía y esos caminos de luz que se trazan y se alimentan. Esto después lo vamos a ver sobre tierra, si quisieran seguir ahondando, no es el tema de hoy, pero estos caminos están bajo tierra y a su vez sobre tierra, y sobre tierra, por eso muchas veces nosotros como seres de luz nos encontramos llamados, imantados hacia ciertos centros energéticos con los cuales estamos desarrollando empatía, ¿sí? Esto, me parece que nos vamos un poquito de tema, tiene que ver con por qué el diseño justamente muchas veces no es tan prolijo como pareciera que debiera ser, ¿ok? Bueno, sigamos avanzando. ¿Sí? Me encantaría irme al tema de ciudades intraterrenas, ciudades etéricas, pero nos vamos a ir de tema hoy, si no. A ver, aguardamos un poco para las consultas, Ivana, Andrés, después los leo, ¿sí? Quiero avanzar un poquito más con esto. Seguimos acá entonces. Concepto importante a tener presente. Una red se teje con estas, digamos, con estos tramados de luz,
en los cuales somos protagonistas, para lo cual necesitamos observar, en primer lugar, cómo estamos conectados a Tierra, cómo estamos vibrando en relación a la conexión con planos superiores, no vamos a llamar a un plano en particular, llamamos directamente planos superiores, y cómo actuamos como antena. Este concepto de antena es fundamental para concientizar y tener presente, porque sepamos, entre comillas, canalizar o no, o sepamos que existe la posibilidad, o no lo sepamos, vibremos en conciencia despierta o no, todos somos antena. ¿Por qué? Porque este tramado que empezamos a dibujar acá, de una forma muy de entrecasa, representa, vamos a imaginar como si fuera la alfombra sobre la cual nos encontramos. Porque es un tramado vibracional que recubre todo el planeta. Sobre ese tramado estamos ubicados. Hagamos de cuenta, y ya el dibujo me va a exceder porque no va a ser tan simple de dibujar, pero hagamos de cuenta que una persona, cualquiera de nosotros, está parado sobre un lugar X que puede coincidir o no con un vórtice de profunda intensidad o encontrarme en algún espacio, ya sea de conexión o cualquiera, digamos, dentro de la red. Simple, estamos parados sobre la red, no importa en qué sector, adentro, en el borde, en un vórtice, no importa, ¿ok? Estamos parados sobre la red. Cuando yo concientizo que estoy parado sobre una red de luz, automáticamente el influjo, como si fuéramos un volcán, el influjo de energía me atraviesa. ¿Ya me estaba pasando ese flujo de energía? Sí. Si yo estoy parada sobre la red, ya la recibo. El tema es que como es arriba, es abajo. Entonces, si yo concientizo, hagamos de cuenta, yo soy un enchufe, ¿sí? Si yo, enchufo, si yo meto los dedos en el enchufe, me corre energía, ¿verdad? Cuando yo conecto con la conciencia de que estoy conectada con una amplia fuente de luz, como soy consciente de esto, soy consciente a su vez de todo ese mayor potencial de energía que estoy recibiendo. Porque como es arriba, es abajo. Si yo no concientizo, yo simplemente soy un tubo, soy un palito, como decíamos al inicio. Soy un palito. Cuando concientizo, por mi estado de conciencia despierto, por eso es tan importante trabajar este concepto, por mi estado de conciencia despierto, ese palito que yo era hasta ayer, lo acabo de transformar en un tubo. Y a través de ese tubo pasa toda esa energía sobre la cual me estoy encontrando. Por eso, como decíamos antes, el tema no es simplemente cómo hago para subir y bajar, sino cómo hago para recordar o concientizar que yo ya estoy conectado a una fuente de luz suprema. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando con esto. Acuérdense, vayan escribiendo las dudas, que ahora cuando cierre un poquito este tema, voy a ir a las dudas, ¿sí? Pero vayan escribiendo así no se olvidan de preguntar. Volvemos acá. ¿Qué pasa si, vamos a ver ahora, nos dejamos un poquito de lado este diseño, y vamos al diseño, el dibujo de una personita cualquiera que está parada en, digamos, en un espacio X, más allá de que sea en la red. Esta imagen que vemos acá nos recuerda, bueno, el dibujo no recuerda demasiado, pero hagamos de cuenta que recuerda mi dibujo la imagen famosa del hombre estirado, ¿sí? De Da Vinci, ¿ok? Recuerden la imagen, ¿ok?
el hombre justamente estrella. Manos abiertas, piernas abiertas. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos entonces la evocación de una estrella. ¿Se llega a ver bien? Mi hermosa estrella sí se ve. Bueno, hagamos de cuenta que es equidistante, etc. Estrella. La estrella representa, como bien decíamos recién, la figura de Da Vinci. Ahora, las dos patitas de la estrella representan las piernas abiertas, ahora vamos a ver por qué, del hombre pisando la tierra. Por eso la figura de Da Vinci tiene las piernas abiertas. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque aquí se encuentra dibujado, a nivel vibracional, lo vamos a explicar, un triángulo. Ese triángulo tiene base, vamos a dar otro color, tiene base en la tierra y apunta hacia los cielos. ¿Cuál es el cielo al que apunta mi chakra base? Que es causalmente, a su vez, la base de mi sistema de chakras, por lo menos chakras principales. El cielo, entre comillas, al que apunta este triángulo, es la base de hacia donde a su vez está dirigido lo que ahora vamos a comenzar a mirar. Esto representa a su vez la importancia que tiene, y que no está tan difundido como tema, el ser conscientes y trabajar en relación a nuestros chakras plantales, o plantales. Nuestros chakras en las plantas de los pies. A partir de acá, de ese chakra raíz, está en la base de la cola, ¿sí? La base del, digamos, de la columna, vamos a hablar con propiedad, yo estoy hablando muy de entre casa, representa a su vez el inicio de un segundo triángulo. ¿Cómo es ese segundo triángulo? Causalmente es hacia arriba. Ese segundo triángulo es hacia arriba, ¿por qué? ¿Y para qué? Vamos a ver los dos temas, el por qué y el para qué. Nosotros vemos qué es lo que tenemos, a ver, ¿dónde está la fuente, vamos a decirlo en forma simbólica nuevamente? ¿Dónde está la usina, el motor de creación? ¿Dónde está la fuerza, el poder creador del ser en forma encarnada? El ser encarnado. ¿Dónde está la fuerza? Justamente en su zona sexual. ¿Sí? La punta de ese triángulo está justamente en el chakra raíz, y si ustedes se fijan, ya sea para hombres o para mujeres, causalmente se abre ese triángulo hacia arriba, porque los órganos sexuales a su vez, o casualidad, se abren en triángulo hacia arriba. Esto lo pueden ver recordando alguna imagen de biología, ¿sí? Para hombres o para mujeres, el triángulo tiene base en, digamos, en la zona superior. Y termina en punta acá. Para quienes están conectados o recuerdan o estudiaron o leyeron, lo que fuere, acerca de las Merkaba o naves de luz del ser, de cada ser encarnado, si no, cualquier cosa después lo derivamos a otro espacio para desarrollarlo. Esto a su vez recuerda la famosa Merkaba. Levante la mano quien sabe algo de Merkaba, o lo escuchó, o lo sintió hablar. Muy bien, Flavia, muy bien. Bueno, muy bien. Uy, pocas manos. A ver, levante la mano quien no sabe sobre Merkaba. 2, 3, 4.
Uy, bueno, 5, ok. Bueno. Bueno, a ver, voy a hacer un resumen resumido, como dicen los chicos. Resumen bien chiquitito. Cada uno de nosotros tenemos, somos una nave de luz en nosotros mismos. Así como vemos objetos voladores no identificados, los ovnis, platos voladores, etc. Y decimos, wow, mira esas naves. Cada uno en sí mismo es una nave de luz, aunque suene extraño. La forma, bueno, el nombre se llama Merkaba, es un nombre, digamos, muy antiguo, porque esto es, digamos, un conocimiento esotérico muy antiguo. La nave en sí, si la detuviéramos, porque obviamente está en constante giro y, digamos, en constante movimiento, pero si la paramos y le sacamos una foto, vamos a notar justamente que está formada por dos figuras, no triángulos, sino prismas, ¿sí? Con justamente base arriba y base abajo, que se unen, se fusionan y quedan, ahora lo vamos a dibujar. A ver, vamos a hacer así. Triángulo. Triángulo. Y ahí se formó el dibujo. ¿Se ve bien? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Triángulos hacia arriba, triángulos abajo, se unen, no del todo, por eso quedan las puntas digamos, hacia afuera, y a su vez, una de estas figuras gira en un sentido y la otra en el otro. Bueno, no quiero ir mucho al tema porque si no nos vamos de tema, pero en la Merkaba justamente cada una de esas dos unidades giran en forma opuesta y complementaria, por eso se produce esa combustión y esa explosión, ¿sí? A nivel vibracional. No es que vamos todos por el mismo lado, es ¡zuc! ¿Ok? Y este movimiento genera, bueno, una manifestación X en relación a todos nuestros cuerpos que produce justamente esta traslación que podemos activar. Pero es tema de otro momento, no vamos a abrirlo ahora para no irnos de tema. Pero sí quería mostrarles esto, estas formas triangulares, porque nos conducen justamente a este dibujo, y este dibujo, si ustedes lo ven, si yo le saco estas líneas de entre medio, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Bien, nos quedamos con una estrella de 6 puntas. Y acá estamos con una estrella de 5 puntas. ¿Qué nos dice esto? Aparentemente todavía nada. Cuando el ser humano que vibra como estrella de 5, ¿sí? Vamos a borrar un poco porque tenemos demasiado texto acá, demasiada cosa escrita. Cuando el ser humano vibra justamente de esta forma y concientiza el poder que tiene, el poder que es cuando yo me alineo, extiendo, digamos, expando, por eso empezamos hoy desde este concepto de desanidar, ¿sí? Cuando expando, abro y me extiendo como lo que soy, ¿sí? Como esta figura sagrada de estrella de 5 puntas, recién allí puedo canalizar o transformarme en ese tubo de luz, recién ahí bajo la esencia divina que soy, que representa como justamente la vara de esa estrella que se extiende luego y se transforma en una estrella de 6 puntas, porque tengo la energía divina anclada en la tierra. Si nosotros tuviéramos esta estrella de 6 puntas recortada en un papel, ¿sí? Como cuando íbamos a la escuela y hacíamos con papel glacé, nuestros dibujos y nuestros recortes,
Si lo tuviéramos en un papel, esto recortado, y yo le dijera ahora, a ver, vamos a doblar ese papel por la mitad, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con esta estrella de 6 puntas si la doblo por la mitad. ¿Con qué me quedo? Me quedo justamente, por un lado, en primer lugar, con una imagen gemelar. Gemelar. Atención con este concepto. ¿Por qué atención con el concepto? Porque lo gemelar está y estuvo mucho tiempo asociado a esto del alma gemela, ¿sí? Y esto trasciende este concepto amoroso, romántico, de alma gemela o gemelaridad a nivel de alma. Lo gemelar, que representa a su vez la presencia del complemento en el todo, hace que yo pueda ver recién ahora, con mucha claridad, la famosa ley metafísica de cómo es arriba, es abajo. Ley metafísica principal, es como decir 1 más 1 cuando comenzamos a entrar en temas justamente de energía. Como es arriba, es abajo. Ahora que lo vemos, a través de esta estrella de 6 puntas, decimos sí, exactamente. Es decir, ¿qué necesito para observar con claridad esa transparencia de lo divino en mi forma terrena? Necesito justamente anclar y ser, por eso miren otro detalle importante. Yo soy muy estudiosa y muy investigadora de la información esotérica encriptada en cuentos sagrados y en textos sagrados. Habrán observado que esta imagen, físicamente lo vemos así, claramente, representa lo que en los cuentos de hadas, o cuentos de niños, entre comillitas, representa la famosa varita mágica. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué será, o casualidad, que la varita mágica, volvemos a la imagen, que es lo que decíamos al inicio, ser una vara, cuando empezamos con el primer ejercicio, ¿sí? Imagínense, ni siquiera como tubo de luz, como un palito. ¿Se acuerdan? Lo primero que decíamos al inicio. Para yo verme yo como una vara mágica, necesito justamente recrear que toda esa divinidad, toda esa esencia, nuevamente la imagen, ¿sí?, del hombre con sus brazos y piernas abiertas, lo anclo y lo bajo en la tierra, lo traigo a tierra, y ahí justamente se produce la magia de la concreción. Para hacer, entre comillas, para hacer magia, necesito agarrar simbólicamente y también conceptualmente esa varita mágica. Agarrar, anclar, traer a tierra, ¿sí? Agarro mi varita y anclo a tierra, bajo la energía. Es la sexta punta que activo para justamente poder trabajar en gemelidad. Cielo y tierra. ¿Cómo vamos? A ver. Andrés. Hola Andrea y todos, un placer estar presente en este encuentro. La palabra red en el ámbito de las escuelas, donde transito, se usa como símbolo de conectar, de unir puntos con puntos para sentirnos juntos. Exacto, muy bien. Muy bien. Ivana, ¿estás con una duda? ¿Quieres consultar algo que tenga que ver con esto? No nos vayamos de tema. Si querés, avisa o escribí cuál es tu duda. Activa tu micrófono si querés hablar un poquito. Hola, ¿cómo están? Hola. Sí,
Justamente yo tenía una duda con respecto a cómo empezó el tema, ahí me surgió, digamos, quizá también tiene que ver con alguna cuestión en este momento mía personal, pero con este tema de las redes, ¿no? Porque Ujú. yo me veo, digamos, justamente me llamó la atención y yo, más allá que somos toda una red, yo tengo un trabajo que es en red. Y por otro lado, participo en budismo y me doy cuenta que también es una red. Em, y justamente ahora es como que estoy en un punto donde, bueno, aparte se me pide una responsabilidad o, digamos, es como un camino a seguir como líder o como responsable, y donde Ok, yo por ahí me veo en esta cuestión de querer salir de la red. bien, Ivana, con mucho amor y mucho respeto, no podemos desarrollar esto porque es más privado, más propio, en relación a lo que te está ocurriendo con el concepto, ¿sí? Yo te invitaba a participar por si tenía que ver con, digamos, con el tema en sí, no con cómo aplica en lo propio, ¿sí? Por eso es que cualquier cosa después, aparte lo desarrollamos, ¿sí? Para no desorientar al resto. ¿Te parece bien? Sí, sí, perfecto, Sí, perfecto, sí. sigo escuchando. Dale, dale, gracias, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda respecto al tema en sí? ¿Sí? Porque, bueno, sería hermoso, sí, si aplicamos nos vamos, ¿sí? Por eso es que volvamos al punto. Bien, sigamos otro poco, sigamos avanzando. Cualquier duda la van dejando escrita, yo voy avanzando por acá. Bien, quisiera que vayamos un poquito a este punto en donde tenemos una estrella de 6 puntas, pero por un ratito vamos a trabajarla así. Vamos a trabajar con una mitad. Vamos a ver esto, un segundito, que quiero que veamos algo. ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos viendo acá, en esta mitad? Estamos viendo ese plano horizontal, digamos, que nos sirve para apoyar, a su vez que nos permitió, como decíamos antes, como estuviera en un papel, ¿no? Si lo doblamos, nos permitió para observar ese eje de espejo. Recuerden que a través del espejo en este plano, a nivel evolutivo, estamos todo el tiempo justamente pudiendo ver, ¿sí? ¿Qué me pasa con el otro? ¿Qué me pasa con la información que estoy recibiendo? A su vez, este pico de acá me está representando, podríamos decir, la energía vertical, ¿sí? Ahí tenemos digamos, la orientación vertical, el eje por donde baja esta energía. Y aquí empieza a aparecer el concepto que quería invitar a mirar, que es esto de lo oblicuo. ¿Sí? Que estábamos diciendo esto de la red, y que tiene justamente este 3 tan presente con respecto a estos 3 ejes, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de lo oblicuo? Primero les quiero contar una cosa, que es un detalle, más que cosa, es un detalle, que puede hacerles útil, ¿sí? Hay 2 momentos en el día que son de intensísima potencia vibracional. Uno de ellos es el amanecer y el otro es el atardecer. Parece que nos vamos de tema, pero ya vamos a volver, ya van a ver cómo volvemos. Son 2 momentos sagrados. Uno puede decir, es bellísimo, son hermosos los amaneceres, los atardeceres, o sea, el concepto visual es clarísimo, pero obviamente no nos estamos refiriendo únicamente a esto. O mejor dicho, esa belleza es respuesta o es producto de lo que vamos a evocar ahora, ¿sí? O sea, es ese por qué es tan bello, digamos. Esos momentos son momentos en que a nivel vibracional se potencia la conexión lumínica entre el plano terreno, es esa red que ya acabo de borrar, que está rodeando todo el planeta, y planos superiores. Es como si fuera momentos específicos en donde se agudiza la conexión interplanos.
Cuando hablamos de conexión interplanos, a su vez, estamos hablando de la conexión con guías, maestros, etc. Nuestra propia divinidad, ciudades etéricas, templos de sanación, etc. Es como si fuera una instancia donde hay un bando de ancho de banda, lo dije al revés, ancho de banda más gordito, digamos, ¿ok? Es únicamente en esos momentos, o sea, es profundamente marcado en esos momentos, pero en realidad, con respecto a la hora del amanecer, podríamos decir que comienza en ese, digamos, en ese momento, en ese horario, que en cada país, en cada localidad, lo van a poder registrar, lo pueden averiguar, ¿sí? A qué horario, digamos, le estaría correspondiendo, y desde ese momento hasta 12 megáfonos, 12, ahora vamos a ver por qué insistimos con el 12, minutos posteriores. Y con respecto al atardecer, es ese momento del atardecer, pero comienza 12 minutos antes. Es como si fuera, desde que amanece y 12 minutos, esa franja, fíjense cómo ya se armó como si fuera, como estuviéramos dibujando en geometría, un ángulo, ¿sí? Esos 12 minutos es una franja temporal de una profunda intensidad vibracional. Lo mismo con el atardecer, desde ese atardecer, desde esos 12 minutos previos hasta el atardecer. ¿Qué significa, por qué hacemos este hincapié? ¿Y por qué remarcamos esto? ¿Y por qué es tan importante? Esto también lo observamos, por ejemplo, en mucha simbología mismo en Machu Picchu. Esto, digamos, los templos del sol, la entrada del sol quedaba perfectamente a un punto en donde el haz de luz marcaba ese, digamos, ese reloj perfecto y preciso que utilizaban para manejarse en relación a los horarios. Utilizaban mucho este concepto de la energía oblicua, la energía en diagonal. ¿Por qué es tan fuerte esto y es tan intenso? Por ejemplo, se utiliza mucho en sunglazing, en todo lo que es sanación mirando la luz solar, que hay que hacerlo de una forma muy, muy cuidada, y esto lo podrán averiguar en otro espacio, para justamente a través de ese sunglazing poder recibir, beber la energía solar. Porque en ese momento, a través de ese, como si fuera ese influjo que viene en diagonal hacia nosotros, entra en nuestro terreno, en nuestro espacio temporal, en nuestro espacio del planeta Tierra, de una forma mucho más directa. Es el ángulo perfecto para que esa energía entre en nosotros y nos atraviese. Cuando nos atraviesa, a ver, borro este dibujo, vamos a borrar bien, así ya limpiamos un poco. Hagamos de cuenta, vamos a volver a dibujar. Yo tengo vamos a hacer cuenta que es un atardecer. El sol se está poniendo, ¿ok? Yo estoy acá. Yo voy a subir un poco el sol. Vamos a hacer un poquito más arriba, ahora vemos por qué. Veo la luz del sol. Soy atravesado por la luz del sol y se forma ese ángulo del que estamos hablando. ¿Vamos bien? ¿Se ve bien? Cuando yo observo, yo puedo recibir, puedo visualizar, abrir
y recibir, porque en este ángulo de recepción, la información de la divinidad, que está representado a través del sol físico, el sol astro, que representa al gran sol central, viene directamente y me atraviesa. Si sigo dibujando en geometría, atraviesa hasta un punto X. Energéticamente, ¿qué representa todo este espacio, este triángulo, este ángulo que se dibuja aquí? Quiero checar que se vea bien. Este triángulo que figura acá, vibracionalmente, representa mi camino, mi historia, mi pasado. Pasado entre comillas, pasado a nivel temporal, sabemos que el tiempo no existe, pero representa la posibilidad de abrir mis ventanas, abrir mi tercer ojo, abrir mi timo, para que esta energía entre, me atraviese e inunde, justamente transmute, transforme toda mi historia, pero tiene que ver con mi registro de mi historia. Mi registro no se transforma si no soy yo transformado. Acá vuelve a aparecer la imagen simbólica de peaje. Si yo puedo ser una perfecta barrera acá. Si yo me niego a mirar o a recibir la luz que transmuta y transforma el registro que yo tengo de mi historia. Porque no es que la historia requiera ser transformada o transmutada, sino que lo que estoy invitada o invitado a transformar o a transmutar es mi registro de mi historia. El tema no es lo que me pasó, sino lo que opino de lo que me pasó. Por eso volvemos a la imagen que utilizábamos al inicio, cuando decíamos esto de cuando comenzamos a subir y nos encontramos con ese peaje a la altura de la mente, si abrimos barreras o no. Porque el tema no es lo que me atraviesa, el tema no es la energía que recibo, sino si yo me permito ser atravesado. Más allá de que esto es digamos, esto a su vez abre la posibilidad para quien quiera de trabajar esto a nivel de meditación. Si quieren, en otro momento abrimos más este tema, lo ahondamos con mayor detalle, pero es para que comiencen a observar lo importante que es la energía en oblicuo, ¿sí? La energía que desciende, por eso tiene que ver con la observación. Cuando yo observo, cuando yo registro a la divinidad, me puedo sentir atravesado por la divinidad. Si yo le pido, no estoy conectando, no estoy haciendo esto. Cuando yo visualizo, por eso es esto del maestro que se presenta ante mí, o el ángel que se presenta ante mí, o no sé, la figura en deidad que se presenta ante mí, y que justamente me tumba, me transforma, me quema, y me dejo atravesar y quemar. Como decíamos al inicio, esto está, digamos, activado a través del te veo, que decíamos antes. Te veo, ¿sí? Porque si no entramos en un círculo vicioso de pido, yo quiero elevar porque así pido, así elevo, y no conecto. El tema no es únicamente ser un espacio de conexión, sino entablar, o sea, poder mirar de frente a quien me espeja. Volvemos al concepto de espejo. Como es arriba, es abajo. Si me permito espejar a través de la divinidad, voy a transmutar y transformar mi historia y mi presente. Para lo cual, no es simplemente esto de ser un tubo de luz, es para salir un poco de la monotonía de las palabras y los registros repetitivos, las frases que repetimos una y otra vez. Quiero canalizar, quiero recibir, quiero charlar, quiero conectarme con mis guías, porque no tiene que ver con un lleve y traiga, tiene que ver con un ser y dejarme quemar por lo que soy,
porque voy a poder conectar cuando pueda reconocerme a mí como una identidad. Como puedo reconocerme a mí como la gemelaridad, término extraño, de aquello que admiro. Bien. Modifica algo esta profunda intensidad durante el amanecer o atardecer el hecho que nos encontremos en una ciudad con ruido, cemento, rodeado de naturaleza. No, claramente no, Andrés. Justamente por eso, porque a la divinidad, cuando conecto con la divinidad, no se fija si estoy a 2 cuadras de la autopista o si estoy en pleno bosque, ¿sí? No hay diferencia. La diferencia radica en que le brinde consistencia o valor a esa situación. Es decir, si yo veo que, y hago este gesto porque es como si fuera otra vez, pongo la barrera, veo que este ruido me distrae, el ruido será barrera, ¿sí? El ruido no es barrera si no se identifica como barrera, así que no. De hecho es un gran desafío. Qué interesante, dice Janina, muchas gracias. Por lo de, bueno, no por mí, por el registro, porque la información se interesa, yo no tengo nada que ver. A ver, muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, muy bien. ¿Seguimos avanzando? ¿Ok? Dedito pulgar hacia arriba, ¿están cansados? ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, avanzamos entonces. Con esto que estamos mencionando acá, estamos incorporando un concepto que no es muy reconocido, pero bueno, bienvenido es, que es esto de justamente la energía de, por eso esto de la divinidad, la observación. Fíjense que si ustedes se ponen a hilar fino, luego de este encuentro, van a observar mucho en relación a esto de esa sacralidad de la forma diagonal. A su vez, es la forma en que la energía, y esto parece un concepto que parezca extraño si lo tratamos de interpretar con la mente, es la forma más permeable en que conecta la divinidad cuando conecta, cuando baja, cuando roza el plano terreno. ¿Sí? Cuando roza el plano terreno. Por eso, las zonas montañosas, por ejemplo, son de tan alta vibración, porque justamente a través de este formato de, digamos, como de diagonal, baja, conecta también en forma física la energía divina sobre la tierra. Por eso también, como figura sagrada, muchas veces existió y existe aún este concepto de subir a la montaña para encontrar a Cristo, o a Dios, o a la divinidad, o una búsqueda de encontrar esa paz, y esto del subir, digamos, ese plano inclinado, como diría algún profesor de matemáticas, ese plano inclinado a través del cual voy conectando de una forma más profunda, ¿sí? Si subiera directamente con un ascensor para arriba, seguramente no haría el mismo proceso de transformación y de revisión que cuando subo en diagonal, ¿sí? Bien, borramos, avanzamos otro poco. Entonces, tenemos, volviendo al tema y al punto de las redes, tenemos, como habíamos dicho, la forma triangular como una forma muy importante, muy, digamos, muy clara en relación a lo que significa y a lo que simboliza energía horizontal, energía vertical y energía en diagonal. Acá tenemos un 3. ¿Por qué hace un rato insistía con el 12, 12, 12 minutos, 12?
Porque encontramos ese 12, cuando trabajamos en numerología, por ejemplo, vemos que el 12, más allá de que el 3 como número a nivel numerológico representa la divinidad, bueno, representa digamos, la primer figura de creación, como decimos en numerología, el 12-3, porque el 3 puede venir de otra combinación numérica, el 12-3 tiene una potencia aún mayor, es como si fuera los 3 más intensos todavía, ¿sí? El 3 que viene de un 12. Ahora, volviendo al tema del 12, esto de los 12 minutos posteriores, y esto del amanecer-atardecer, porque esos túneles de luz, esas activaciones intensas, digamos como si fuera momentos de profunda conexión entre los maestros ascendidos, digamos, en tierra y encarnados, perdón, en altas esferas y encarnados, se produce, aunque sea un extraño como concepto, cada 12 horas. Por eso esto del amanecer-atardecer, porque representan como si fuera el eje, ¿no? Tienen que decir otra cosa. El eje que divide en 12 y que justamente está como dividiendo como si fuera, en vez de dividir en mediodía, como si fuera la primera mitad del día y la segunda mitad, divide en oblicuo. Cuando observamos, por eso me estaba sonriendo recién, el planeta Tierra tiene un eje de rotación, que sabemos que justamente causalmente tampoco es vertical, tampoco es horizontal, está en oblicuo. Cuando observamos justamente esto empezamos a mirar, ¿sí? Y empezamos a observar esa figura, ese corte transversal, también tiene que ver justamente con la invitación a mirar desde un lugar de luz, si esto lo viéramos como símbolo del yin y el yang, a su vez, ¿sí? Que causalmente también tiene esta misma división, como una situación donde muchas veces hagamos de cuenta que acá está el día o la luz. Y acá hagamos de cuenta que está como el símbolo de la noche o la sombra. Muchas veces observamos que estamos muy bien, aunque hay ciertas cosas que nos estén haciendo ruido en la vida. Y hay veces en que observamos que estamos muy mal. Hay algunas cosas que nos están yendo bien, como si fuera tan cerca del sol, pero considero que estoy pasando por una etapa muy complicada. Vamos a encontrar en el relato habitual, o en nosotros mismos, o en las personas con las que nos comunicamos, vamos a encontrar mucho esto. Estoy muy bien, sí, tengo algunos problemitas, pero la verdad que la vida me sonríe. O estoy muy mal, hay algunas cosas que estarían bien, pero la verdad que lo mal que están otras opaca esa partecita. No vamos a encontrar seguramente una persona que me diga, estoy la mitad, no, estoy medio bien. La mitad, sí, la mitad está mal. Por eso, porque va a depender, como volviendo a la imagen del inicio, ese nido, ¿se acuerdan? El nido, el enriedo, que va tomando consistencia, peso, baja y cae, va a depender de cuál es ese peso mayor, con qué estamos identificados, o con la luz, o con la aparente oscuridad, ¿sí? O con el bien, o con el aparente no bien, ¿sí? Entonces, de esta forma, por eso vamos entendiendo cómo ese corte transversal hace que nuestra propia identificación polarice en un sentido o en el otro, y no quede como en esta situación indefinida. Bien, seguimos avanzando, no hay preguntas. Vamos a ver cuestiones en relación a las redes y nosotros sobre la red.
Como habíamos dicho entonces, todo el planeta, todo nuestro espacio de hábitat en el que nos encontramos, está cubierto por una red, podríamos decir. Le damos el formato de red, porque en realidad a nivel vibracional está formado por lo que podríamos identificar como red, formando la red, que podríamos decir son hilos que tejen esa red. A nivel vibracional son tubos, textualmente, formados por segmentos, aunque parezca, digamos, extraño el concepto, que dependiendo justamente de cuán activa está esa identificación de luz, va a aportar una esencia de luz mayor o menor a esa continuidad, por lo cual esos tubos de luz que están formados por segmentos que se van alineando, van a requerir que cada uno de esos segmentos active su potencia en luz. Lo mismo ocurre en la red terrena como ocurre en nosotros mismos. Habrán escuchado la imagen o el comentario de que nosotros como canal, nuevamente, o como seres en encarnación, estamos invitados a alinear nuestros distintos aspectos. Mente, emoción, espíritu, cuerpo, etc. ¿Sí? Como si fuera a alinear esos tubitos, o mejor dicho, esos, a nivel simbólico obviamente, segmentos para que la luz, la información fluya. ¿No? Esto es como algo muy de, digamos, como muy de ingeniería básica. ¿Sí? Si yo tengo varios segmentos de tubo y los tengo desalineados, si vuelco agua por uno de los extremos, va a perderse en el camino, no va a seguir hasta el fondo. Si los alineo, lo que vuelca mi ser, agua, luz, lo que fuere, va a recorrer ese todo y va a llegar a destino. ¿Cuál es nuestra tarea a nivel personal? Ir justamente siendo conscientes de esta alineación. ¿Ok? Esto lo vemos, la mayoría lo tenemos como bastante claro o incorporado en lo cotidiano, en nosotros, como una cuestión a nivel evolutiva para nosotros. Ahora, este concepto, que lo dibujamos así, como en vertical, ahora imagínense que lo ponemos en horizontal, ¿ok? Entonces, esa red planetaria está formada por esta conexión, interconexión de estos, entre comillitas, tubos, que está formado por segmentos que cuanto más iluminados estén en luz, más van a interconectar y trasladar luz justamente en toda la red. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y de qué depende esos segmentos? Que estén iluminados o no estén iluminados. La cuestión está justamente en que la vitalidad, la intensidad, la sanidad, podríamos decir, de ese tejido planetario está íntimamente ligado a la identificación en luz y en alineación nuestra. Como habíamos dicho, a través de la figura de la estrella de 6 puntas y esta división que habíamos hecho al inicio, lo importante es observar cómo es arriba, es abajo, como me ocurre a mí, le ocurre al todo. Como yo me alineo, a su vez aporto alineación. Pues cada uno de estos segmentos están íntimamente ligados con nosotros. Por eso esta famosa frase, que muchas veces hemos escuchado seguramente, y que a veces tal vez se haya entendido, y otras no se ha entendido, porque parece una frase muy extraña, que dice, o decía, dice, que es importante llegar a un despertar de conciencia lo más global posible
para que, digamos, el proceso evolutivo se dinamice. Es decir, cuanto más personas estén despiertos en conciencia, más se potencia el despertar de conciencia global. Y esto lo hemos escuchado, es más, hasta muchas veces se han mencionado cifras en particular asociadas a esto. ¿Sí? Cifras concretas, ¿no? El mínimo necesario, el punto así como el mínimo para que en todo el planeta evolucione, etc. Entonces, ¿qué significa esto? Significa justamente, ni más ni menos, que a medida que yo anclo mi luz, conecto, enciendo mi luz, aunque no sé ni cómo, ni para qué, ni en qué consiste eso, hay una gemelaridad en relación a esa, digamos, a esa activación o esa alineación segmentaria del tejido electromagnético que recubre la Tierra. Vamos bien, como concepto es un concepto muy intenso, por eso, por lo menos para tomarlo como un concepto, ¿sí? Si hay alguna duda me lo escriben y lo vemos, falta poco tiempo, pero por lo menos para ir acomodando las ideas, ¿sí? Y no avanzar demasiado si quedan dudas. Volvemos entonces al concepto, por eso hablamos de esto de los triángulos, lo importante que es ver este concepto de red, como decíamos, en el dibujo, como habíamos hecho con el hombrecito y los dos triángulos. Observarme a mí conectado a tierra, por eso mencionaba en ese momento lo importante de la activación y el despertar de conciencia también de los chakras plantales. Porque a medida que conecto con tierra, esto no significa simplemente caminar descalzo por el pasto, no es eso. Como decíamos antes con la pregunta de Andrés, no requerimos estar en un lugar paradisíaco para que algo sea. Porque justamente es importante trazar, iluminar esos espacios segmentales de también los espacios que aparentemente son los más conflictivos. Porque siendo, todo será. Cuando uno es e ilumina lo que es, se enciende el todo. Si yo me voy porque necesito salir de acá, estoy justamente desconectando, aún creyendo que estoy invitándome a conectar. Por eso es muy importante, más allá de que cada uno obviamente elija el espacio que le resulte empático a cada uno, que lo observemos desde un lugar de elección consciente e integrada, no para irme de, porque así como me voy de, estoy desconectando segmentos en mí, cada vez que uno dice, quiero irme de, quiero terminar con, quiero olvidarme de. Es como si fuera, este segmento, le quiero apagar la luz, como si fuera una habitación. Quiero apagar la luz de este segmento. ¿Sí? Quiero irme de este segmento. Y así es como se replica en todas las formas, arriba y abajo. ¿Sí? A ver. Gracias, nos retiramos. A ver quién se retiró. Gabriela. Ok, Gaby. Ya se fue, Gabriela. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Porque ya vamos cerrando. ¿Todo bien? Pulgar para arriba, sí. Muy bien, Flavia, Ariana, muy bien, Andrés. Diana, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar ya, si les parece bien. No vamos a hacer un siguiente encuentro, ya acá cerramos, ahora sí, ¿sí? Ya nos habíamos entusiasmado. Así que bueno, vamos a cerrar por ahora. Obviamente esto está abierto para quien quiera ahondar, pero ya lo estaríamos trabajando en un lugar como más focalizado y enfocado en la activación del propio canal, ¿sí? Y esto lo hacemos, digamos, en otro marco, en otro espacio, donde si están interesados en observar cómo potenciar nuestra capacidad de canalización, cómo activar y despertar nuestro
nuestro circuito de, digamos, de alineación y de luz. Lo vemos, ¿sí? Porque esto a su vez requiere espacios individuales de trabajo. Así que eso lo trabajamos en un ámbito más privado. Así que, bueno, ¿listo? ¿No más preguntas? ¿Cerramos por hoy? Ok, bueno, muchas gracias a todos. Gracias por haber estado presentes. Y bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Chao, 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 chao a todos.